Con el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 18. Los invito a acompañarme. Dice el versículo 18, pues vosotros escuchad la parábola del sembrador. Jesucristo va a proseguir con la explicación de la parábola del sembrador. Recordemos que ya Él la relató en su momento y ahora prosigue lo que es la interpretación de lo que Él nos quiso decir. Entonces, damos por un hecho que usted vio uno de los programas anteriores donde se contaba la parábola del sembrador. Dice en el versículo 19 y comienza Jesús la hermenéutica o la explicación de la parábola. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que en el camino fue sembrado. La persona que va a la iglesia y que escucha la palabra de Dios, pero dice, yo no entiendo nada, dice Jesús, es porque viene el diablo y le arrebató lo que Dios sembró en su corazón. Esa es la semilla que fue sembrado en el camino, que vinieron las aves y se la comieron. Dice, esa es la persona que llega a la iglesia entonces y que dice, no entiendo nada. Eso es la primera interpretación. Luego viene la segunda. El que sobre la piedra fue sembrado, dice que una parte fue sembrado, es el que oye la palabra, enseguida con gozo la toma. Llega a la iglesia, escuchó la palabra, se emocionó, aleluya, grita, brinca, patalea, etc. Y con gozo dice, yo acepté a Jesús, y llega con una alegría a la casa, llega con gozo y tiene a Jesucristo y una emoción grandísima. Pero como no tiene raíz en sí, es prematura. Al llegar la tribulación o al llegar el sufrimiento, al llegar la persecución por medio de la palabra, llegó a la casa y le dijeron, pero tú sos un fanático, ya te hiciste pandereta, eso es mucho fanatismo religioso, no me vengas con hipocresías, el diablo vendiendo escapularios, etc. O una tribulación, un sufrimiento cualquiera, dice, enseguida se escandaliza. Escandalizarse es, como dice la Jerusalén, sucumbe enseguida. Como dice la Reina Valera, tropieza. Es decir, la palabra es el creyente se escandaliza y abandona todo. Ese es el segundo tipo de personas que van a la iglesia con este mensaje del sembrador. Luego Jesús prosigue con el tercera clase de sembrador. De persona que fue sembrada, dice, más el que fue entre espinos sembrado, es el que oyendo la palabra, la preocupación del siglo, la seducción de las riquezas, ahoga la palabra y estéril llega a ser. Es la persona que escucha la palabra, llega a la iglesia, acepta tal vez a Jesucristo, tal vez no. Dice que las preocupaciones, es que yo tengo tantas deudas, es que tengo problemas con esto. Dice la seducción de las riquezas. ¿Cómo? Si yo sigo a Dios, tengo que dar mi diezmo, tengo que dar ofrenda, tengo que darle limón a los pobres. No puedo hacer dinero ilícitamente, ya no puedo hacer, disculpen la expresión, aquel chorizo. Aquí en Costa Rica chorizo es un negocio mal habido. Ya no puedo yo hacer ningún negocio oscuro. Y dice que esto ahoga la palabra. Estéril llega a ser. Miren, aquella persona se puede mantener en la iglesia, pero no da fruto. Ese es el otro tipo de personas que visitan la iglesia con el mensaje del sembrador. Luego nos vamos al otro tipo de mensaje, de persona que visita la iglesia. Es la persona que da fruto. Dice. Más el que sobre la tierra buena fue sembrado, es el que escucha la palabra y la entendió
la comprendió, Dios se la hizo vida en sí misma. El Espíritu Santo la hizo realidad porque la persona va con un corazón abierto. Dice, hace fruto, produce a 100, a 60 y a 30. Es decir, la persona que llega a la iglesia se convierte a Cristo, se arrepiente y comienza a dar fruto. Algunos ganarán 100 personas, otros ganarán 60 personas, otros 30, otros ganarán a su familia. Comienzan a hablar de Cristo, comienza a dar fruto. En la iglesia dar fruto, aparte de ser una actitud interna, de fruto en mi corazón, de que yo comienzo a cambiar, dejo de ser tan hipócrita, dejo de ser chismoso, dejo de ser deshonesto, comienzo a modificar mi vocabulario, etcétera. Aparte de eso, también le habla a la gente de Cristo. Es un todo. Ese es el yugo que Jesús nos pone a todos nosotros. Versículo 24. Pasa otra parábola. Otra parábola ofreció, diciendo, semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un campesino que siembra buena semilla en su campo. Dice, mas al dormir los hombres, después de haber sembrado, vino su enemigo, sembró cizaña en el grano y se fue. Vino alguien y sembró cizaña. Vino Cristo, para ir interpretando acá, sembró la palabra de Dios en la iglesia, se funda la iglesia, una iglesia, pero vino Satanás y ahí metió cizaña. Una cizaña, por ejemplo, en el grupo de Jesús, los apóstoles, es Judas. Uno que aunque Dios utiliza todo para bien, pero ahí estaba uno malo. Dentro de la iglesia habrá gente muy santa, pero también habrá gente que se vale de la iglesia para escudar su machismo, para escudar su pecado, para utilizarla como poder político, para utilizarla como poder de cualquier cosa, para que no lo acusen, etc. Es decir, siempre dentro de la iglesia va a haber cizaña. Luego pasamos al otro verso. Mas cuando germinó la hierba y el fruto hicieron, entonces brilló también la cizaña. Cuando creció, las dos cosas. Por eso la gente dice, mire, pero yo no quiero ser creyente, mire cómo está eso lleno de pecadores, mire aquel hipócrita, mire el otro y se dice cristiano, mire aquel y atacó con violencia, es violento, es vulgar, es una persona que no da ejemplo del cristianismo, es una persona que lo que menos vive es el amor. Es lo mismo, se ve la cizaña, se ve la gente que no vive el evangelio. 27. Mas se acercaron los siervos del jefe de familia diciéndole, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y entonces a lo que le responde el Señor, mas él les decía, un hombre enemigo esto hizo. Sabemos que es el diablo. Mas los siervos le dicen, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Separa las dos cosas. Y entonces Jesús, el amo dice, no sea que al recoger la cizaña arranquéis al mismo tiempo el trigo. Entonces, no, dejad crecer ambos hasta la cosecha. En el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en gavillas para quemarla. De ahí viene la idea del infierno. Y el grano reunid para mi granero. Es decir, está hablando del juicio final. En el juicio final, recogeré a la gente que en esta vida ha sido gente positiva, gente que ha tratado de vivir el evangelio, se irá conmigo. Y lo que no sirve, eso se quemará, se desechará. Nadie sabe cómo será ese proceso, pero eso es lo que Jesús nos cuenta en el versículo 30. Luego vamos al versículo 31, donde hay otra parábola. Otra parábola les ofreció diciendo, semejante es el reino de los cielos al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo. Vean la semillita de mostaza, es muy pequeña. Dice, esta, la más pequeña, en verdad es de todas las semillas, mas cuando ha crecido y la mayor de las legumbres, se hace árbol. Por eso vienen las aves del cielo y descansan en sus ramas. Jesús cuenta
hace una comparación entre la iglesia de su tiempo. Cuando Jesús viene, tiene un pequeño grupito de apóstoles, un pequeño grupos que lo siguen, es algo pequeñito, pero llega el día en que la iglesia se hace inmensa, en que los seguidores de Cristo son una multitud enorme de personas ya convencidas. Eso es profético. El cristianismo de hecho empezó con un pequeño grupito incluso en Jerusalén y luego se expande y llegó a ser una iglesia universal. No solamente me refiero a la iglesia católica, sino al mismo cristianismo, catolicismo, protestantismo, todo. Llegó a ser lo más grande. De hecho, en este momento, toda Europa y toda América Latina ha atravesado este proceso. Entonces podemos decir que esta parábola de la semilla de mostaza es profética. Llega de lo más pequeño, llega a ser lo más grande. Pero también podríamos hablar de lo interno. La persona comienza con una fe pequeñita, con algo, comienza a conocer el reino de Dios y dentro de sí va creciendo el conocimiento de la palabra de Dios, pero va creciendo también la vivencia de la palabra del Señor. Bien, hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.